Hermanos, recuerden que todas las prédicas se están grabando. Todas las prédicas se están grabando. Puede ir al Face account de la iglesia o el Face account del pastor y usted puede agarrar el link y pasárselo a quien usted quiera para que el Señor bendiga a otra persona a través de las prédicas. I'm going to try to do this bilingually. Voy a tratar de predicar en esta ocasión en español y en inglés. Así que tenga paciencia conmigo en el día de hoy. Espero que mi inglés sea el mejor posible. Estábamos leyendo, hermanos, el libro de Marcos, ¿verdad? Estábamos ahí leyendo. Así que vaya nuevamente, por favor. Go again to the book of Mark, to chapter 6 and 7. We're going to talk about the last verses of chapter 6. Vamos a hablar de los últimos versículos del capítulo 6 and some of the beginning of the chapter 7 y algunos de los que empiezan en el capítulo 7. And si usted estudia este capítulo, este pasaje, hermanos, se va a dar cuenta, you're going to know that the word tradition is repeated 5 times in this passage. La palabra tradición se repite 5 veces. La palabra tradición en este pasaje del capítulo 6 al final de Marcos y el capítulo 7, allá al inicio del capítulo 7. What is the meaning of this word? ¿Qué quiere decir la palabra tradición? ¿Qué quiere decir la palabra tradición? What is the meaning of this word? The Greek word is paradosis. Ese es el original de la palabra tradición, paradosis, which means giving over or handing down. O sea, la palabra tradición quiere decir que usted está pasando algo, como cuando usted pasa un panfleto o un flyer. Usted está pasando algo. Ese es el original de la palabra tradición. It refers to teaching that is handed down either by word or in writing. Se refiere entonces a las enseñanzas que iban pasando, ya sea escritas o habladas. Este es entonces el origen de la palabra tradición. Ahora, ¿qué quiere decir la tradición en este momento? ¿Qué quiere decir? The popular meaning of tradition is something that is passed from one generation of people to another. En otras palabras, ahorita la palabra tradición, lo único que significa de manera popular es que una generación pasa algo a otra generación y así se va pasando de generación en generación. Esa es la palabra tradición. Muy bien, we all have traditions in our families. Todos tenemos tradiciones en nuestras familias. We have holiday traditions. Tenemos tradiciones en los días de fiesta. In my family, la familia pastoral, nosotros tenemos una tradición. Claro que nos volamos en una ocasión, pero cada vez que nosotros vamos a Houston, every time we're going down to Houston, there's a little bakery. Hay una panadería en una ciudad como a 1 hora de camino que se llama, ¿cómo se llama? Check Bakery. Check Stop se llama. Yo no sé si usted la conoce. ¿Conoce Check Stop? Cuando usted va por el pueblo que sigue aquí adelante, donde se une las 235, es un poco más adelante ahí. Waco. Ahí está. ¿Ah? Waco. No es en Waco, es mucho antes. No recuerdo el nombre del pueblo ahorita. El asunto es que, hermanos, en esa panadería todo es delicioso. Un poco carita, pero ahí siempre paramos. Podemos estar llenos todos. Que paramos, no paramos. Sí, por tradición paramos. Ahí en la Check Stop Bakery. Y ahí hacemos la fila y la cola y nos comemos algo. Esa es nuestra tradición. Es una tradición. Y entonces la tradición es que de pronto los hijos de Dani van a hacer eso también. Los hijos de Natalia van a hacer. Entonces queremos que cada vez que pasemos por ahí lo hagamos. Esa es una tradición, ¿verdad? Tradition for itself is not bad. La tradición por sí misma no es mala. Actually, the Bible has examples of traditions. La Biblia tiene ejemplos de tradición. En the Old Testament, mire lo que pasaba en el Viejo Testamento cuando algo ocurría especial en la vida del pueblo de Israel. Ellos, la tradición que hacían de generación en generación era que
agarraban piedras grandísimas y las ponían en un sitio y como unos pilares que fuera bien difícil de moverlas. Y entonces colocaban esas piedras ahí y lo que decían es: colocamos esto para recordar que aquí ocurrió algo. Por ejemplo, cuando pasaron el río Jordán, cuando pasaron y llegaron y estaban frente a Jericó y pasaron el río Jordán, dijeron: pongamos estos pilares aquí, estas piedras grandototas, para recordar que el Señor ha estado. Esa era la tradición. Nada tiene de malo. Y la Biblia dice que aún deben estar ahí. Esa era la tradición en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2:15, por asuntos de tiempo yo lo leo aquí. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina, que tiene el original ahí como retenga la tradición que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces la Biblia hay ejemplos de tradición. La tradición por sí misma no es mala. En 2 de Tesalonicenses 3:6 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la tradición que recibisteis de nosotros. Por lo tanto, el Antiguo Testamento tiene actividades de tradición, el Nuevo Testamento también. La tradición por sí misma no es mala. Jesus even observed traditions. En Lucas 4:16, Luke 4:16 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su tradición y se levantó a leer. Entonces, hermanos, la tradición en sí no es mala. Tradition by itself is not bad. La vemos en el Antiguo Testamento, la vemos en el Nuevo Testamento, pero hay algunas tradiciones, hermanos, que son terribles. Hay algunas tradiciones que tenemos que buscar aquí. Vamos a estudiar entonces. Se utilizan de una mala manera, hermanos. Ahora sí vamos nuevamente a nuestro texto. Vaya conmigo, por favor. Mark 6. And let's go and start reading verse 53. Vamos a leer el versículo 53. Dice así la palabra de Dios. Chapter 6. Here we have one type of people. Vamos a poner mucha atención a esto. Mire, dice: terminada la travesía, verse 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. 54. Al salir ellos de la barca, enseguida la gente lo reconoció. ¿A quién? A Jesús. 55. Mientras recorrían toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en camillas a donde oían que estaba Jesús. 56. Y donde quiera que entraba, ya fuera en aldeas, en ciudades o en campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. This type of people were people of faith. Mira, hermanos, llega Jesús ahí. Y dice que lo reconocieron. Y dice entonces que iba pasando por ahí y le ponían los enfermos ahí. Era gente de fe. La base de su vida era la fe en Jesús. Y dice que solamente querían ¿qué? Tocar ¿qué? El borde ahí de su manto y quedaban ¿qué? Sanados. Este era un tipo de gente cuya base de sus creencias era la fe en Jesús. They were looking for blessings through faith. They were looking to be healed. Ellos estaban buscando ser bendecidos. Ellos estaban buscando ser sanados.
Their faith was so big. La fe de ellos era tan grande. They knew through faith Jesus could heal others. Ellos sabían que a través de la fe Jesús podía aún sanar a otros. Pero hay otro tipo de gente, hermanos, más adelante. Otro tipo de gente. Vaya conmigo a chapter 7, vaya al capítulo 7, verse 1. Mire otro tipo de gente, other type of people right now. Se acercaron a Jesús los fariseos. Y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban. Pues los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la ¿qué? A la tradición de los ancianos, si no se lavaban muchas veces las manos, no comen. Y cuando regresan de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de las camas. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la ¿qué? A la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Respondiendo les dijo que: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Imagínense, hermanos, Jesús sanando enfermos. Qué importante que era. Qué bendición que era. Y había un grupo de personas que en vez de mirar la bendición de Jesús sanando enfermos, la bendición de tenerle, estaba diciendo: pero yo los vi que no estaban lavando las manos. Por favor. Jesús sanando enfermos, hermanos. Y este grupo de gente, pero yo los vi que por allá hay uno que no se ha lavado las manos. Mire, ¿cómo es posible? Y allá Jesús sanando y la gente sacando y la gente tratando de tocar el borde. Pero allá hay otro que no se ha lavado las manos. Por Dios, ¿esto qué es? These are other type of people. They were religious people, but they didn't realize the good Jesus was doing. Esto eran personas religiosas, pero no se daban cuenta de las cosas buenas que estaba haciendo Jesús. Even if they realized, they didn't care about it. Aunque ellos se hubieran dado cuenta, ellos no les importaba eso. Tradición. For them, tradition was first. Even before blessing, even before healing. Para ellos la tradición es lo importante, no la fe de los otros, no la fe de los que sacaban los enfermos. No. Para ellos lo importante no era la fe, para ellos lo importante era la tradición. La tradición era lo más importante. Faith was out of the picture in their lives. La tradición, la fe estaba fuera de sus vidas. La fe no estaba ahí. Para ellos lo primero la tradición, y quién sabe dónde estaba la fe. They were slaves of the tradition. Eran esclavos de la tradición. They were blind because of the tradition. Estaban ciegos por la tradición. The tradition was a prison for them. A prison for them. La tradición era una prisión para ellos. Para el primer grupo, entonces, primero estaba la fe. Y de pronto por allá lejos estaba la tradición. Pero para el segundo grupo primero estaba ¿qué? La tradición. Y de pronto por allá lejos estaba la fe. Yo me pregunto si en esta iglesia o nosotros a veces ponemos la tradición primero, aunque sea lo menos indicado en el peor momento. Pero si a veces ponemos la tradición primero. Vamos a estudiar entonces qué pasó. Let's study what happened when the religious tradition is more important than faith. Vamos a estudiar qué es lo que ocurre en nuestras vidas cuando la tradición religiosa está primero antes que la fe.
Primero, Dani, ponte ahí por favor el PowerPoint presentation que tengo. Lo primero que yo quiero decir es esto, hermanos. Ahí está el título, está en inglés. Dice, when religious tradition is on top of your faith, you become an unjust judge to other people. Cuando la tradición religiosa está primero que su fe, usted se convierte en un juez injusto además de otras personas. Miren lo que dice el versículo 2 de Marcos 7. Dice, estos viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban. Los condenaban. Se convierte cuando la tradición está por encima de su fe. Usted se convierte en un juez condenando. Usted está prejuzgando y además lo hace de manera injusta. You're not a Christian person to be a judge to others. Usted no es una persona cristiana para ser un juez. Much less to be an unjust judge. Mucho menos una persona injusta, un juez injusto. That is not your call. Ese no es su llamado. That is not your ministry. Ese no es su ministerio, hermanos. You are called to be a disciple of Jesus Christ. And your ministry should be to love your neighbor, not to be a judge. El llamado suyo como cristiano es que usted ame a las personas y no que sea un juez de las personas. El llamado suyo es para amar a las personas. No que usted esté condenando. ¿Tú lo viste? Mira, lo que pasa es que él debe ser así, así, así. Eso es estar condenando. Ese no es su llamado, hermanos. Ese no es su ministerio, hermanos. El ministerio suyo es para amar. Yo les contaba a los muchachos de por la mañana, a los muchachos. Gracias. El único muchacho soy yo ahí. Bueno, a los señores y señoras de por la... Bueno, Melissa es muy joven. Les contaba yo que yo estaba en New York, ahí tratando de agarrar un subway en Manhattan. Y entonces pasó el tren. Yo no sé si usted ha ido alguna vez a Manhattan, pero el tren es una cosa, es como hace parte de la cultura. Entonces usted está ahí parado. Y el tren llega y pasa rapidísimo y para al frente suyo. Y entonces usted tiene pocos segundos para meterse ahí al vagón del tren, pocos segundos. Pero y si usted no se mete, cuando menos se da cuenta, ¡rum!, arrancó. Pues tiene que estar muy, muy pendiente. Y resulta que yo veo que hay un vagón que está vacío. Y todo el mundo se metía al vagón y salían de nuevo. Y se metían otro y se venían por allá. Y otros se metían al vagón y se pasaban por dentro de los vagones. Y se pasaban enseguida. Y el vagón del tren, vacío, empty. Y yo entro ahí y cuando entro al vagón veo un olor terrible. Y entonces lo que yo quise hacer fue salirme enseguida o irme para el otro vagón. Y un olor terrible. Cuando de pronto veo a homeless guy, un mendigo, ahí en la esquina del vagón. Y yo como que estaba estudiando en esos días acerca del amor que yo tengo que profesar por los demás. Tú tienes que amar a tu prójimo. Love your neighbor. And I was studying about that. Love your neighbor. Y me meto en ese vagón. Dios mío. Y el Señor empezó como ahí a hablarme. Y lo primero que yo quise hacer fue salir corriendo. Y lo único que hice fue sentarme al frente de él. Y yo tratando de respirar. Y entonces empecé a hablarle. ¿Cómo está? Bueno, ahí empecé a hablar. Y empecé a hablar. Y él me dijo, nunca olvidaré esto. Y me emociona un poquitico el asunto. Si más personas me hablaran a mí. Eso fue lo único que me dijo. Si más personas me hablaran a mí. Y empezamos a hablar ahí de todo, de política. Es más, yo recuerdo que me pasé de la estación porque yo quería estar ahí con él hablando. Parecía que nadie le hablaba, nadie lo acompañaba. Posiblemente tenía algún tipo de problema mental, yo no sé. Pero ahí estaba yo. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo de Dios hablándome y diciéndome,
Could you please give him a hug? ¿Le puedes dar un abrazo? Y no, señor, pero tampoco, pues. Tampoco, no. Ya que esté aquí yo hablando con él. Ok. Hermano, la misión suya es amar a las personas que le rodean a usted. La misión suya no es ser el juez, a judge. That's not your mission in life. To condemn people. No, esa no es su misión. Su misión es amar, no ser un juez. ¿Y sabe lo que hacían los fariseos? Porque para ellos la tradición era lo más importante. Lo único que les llevó a hacer es, when religious tradition is on top of your faith, cuando la tradición religiosa está por encima de su fe, you become an unjust judge to other people. Se convierte usted en el juez de otras personas. Cuando la tradición, pero tú no te has lavado las manos. Y Jesús allá sanando. Y estos pendientes si se han lavado las manos aquí. Cuando la tradición está por encima de su fe, usted se convierte en un juez. Esa no es la idea. Lo que dice Marcos 12:28 es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. When tradition is on top of your faith, you become an unjust judge to other members of your church. Se aplica también a la iglesia, hermanos. Cuando la tradición religiosa está por encima, usted aún en la iglesia se convierte en el juez del otro, el de aquí, el de allá. En un juez. We are here in this church not to be judging others. We are here not to be judging the leaders of this lovely church. Usted no está aquí para estar de juez. Usted está aquí para amar a los miembros de esta iglesia y a los vecinos suyos, al prójimo. We are not judges here at church to condemn people. El único juez en esta iglesia se llama Dios, no es usted. Número 2, vamos a ver qué pasa. Número 2. Okay. When religious tradition is on top of your faith, you are missing what is important. Claro, imagínense que estaba ahí Jesús, ya lo sabemos, ya lo entendimos. Jesús sanando a todo el mundo. Jesús sanando. Y resulta que este grupo, que ellos se pensaban que eran los más espirituales. Ellos eran los que más sabían. Ellos eran los más importantes, los escribas, los fariseos, los más importantes. Y resulta que ¿qué pasó? Se estaban perdiendo de lo más importante. Y era que Jesús estaba bendiciendo, Jesús estaba sanando. Ellos se estaban perdiendo de lo mejor, de lo más importante. ¿Por qué? Porque la tradición estaba por encima de sus creencias, de su fe. Ahora usted puede decir, pero pastor, it is important to wash your hands, right? Claro que sí. Claro que es importante lavar las manos. Claro que sí. A mí me gusta cuando yo ando, por ejemplo, con el hermano Sam. A veces voy a comer con el hermano Sam y yo, cuando yo voy a comer, yo me lavo las manos en la mañana. y a mediodía, pues yo creo que no las tengo tan sucias. Pero el hermano Sam, a mí me agrada porque él va y se lava primero. Y entonces me dice, you're not going to wash your hands? Y entonces yo, para hacerle creer que yo me las lavo siempre, yo, claro, voy y me lavo las manos. Y al frente de él me echo alcohol. O sea, lo que uno, para que se lo haga así al frente de la cara, para que él se dé cuenta que me lavo las manos bien y todo. Y entonces, ok. Claro que es importante, pero no era lo más importante. Además, mire, le voy a leer esto. Mire lo que hacían los judíos. La tradición religiosa, mire. Lo voy a tratar de traducir de inglés a español. Miren lo que hacían.
before one ate, antes de que comieran, he must pour 1.5 eggshells of water over his hands. O sea, tenían que agarrar un huevito de una gallinita y entonces 1.5 de agua. Imagínense la ley, lo que decía. But not just any manner. No se podían echar el agua, no de cualquier mano, de cualquier forma. He must hold the hands with the fingertips upwards and pour the water over until it runs down his wrist. O sea, ellos tenían que hacer un huevito y medio de agua. Tenían que poner las manos así y tenían que ponerlas inclinaditas así para que cuando echaran el agua, bajara el agua por aquí, por la muñeca. Y después tenían que hacer al contrario. Y después otro huevito y medio de agua, ponerlos así, entonces, echarla aquí tradiciones. Y tenían que hacerlo muchas veces. Y si iban a la plaza y venían, otra vez el huevito. Y otra vez que tuviera que inclinaditas para que pasara por acá, después inclinaditas para que pasara por acá. Mientras Jesús sanando. Y ellos mirando a ver si las manitos así, las manitos así, las manitos así. La tradición era lo más importante. Entonces, ¿qué pasaba? Se estaban perdiendo de lo importante que realmente era lo que pasaba. Lo importante era la bendición de Jesús que estaba pasando por ahí, bendiciendo, sanando. Y ellos pensando en dónde conseguir los huevitos para lavarse las manos. Entonces, cuando la tradición religiosa está por encima de su fe, usted se está perdiendo de lo más importante, hermanos. No se pierda de lo más importante, hermanos. Número 3, vamos a ver. When religious tradition is on top of your faith, it is very difficult to build a real relationship with God. Hermanos, cuando la tradición está por encima, es muy, muy difícil, no es imposible, pero es muy, muy difícil que usted tenga una real relación con Dios. Es muy difícil, hermanos. Mira lo que dice Marcos 7:6. Mark 7, verse 6. Mira lo que dice. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahí está. Es muy difícil tener una buena relación, una real relación con el Señor, cuando para usted la tradición es lo más importante. Let me explain what is real relationship with God. A real relationship with God is a relationship God is expecting me to have with Him. La real relación es lo que Dios quiere, está esperando de mí que yo tenga con Él. He wants a personal relationship with Him. Él quiere una relación personal con Dios. He wants an intimate relationship. He wants us to know Him. Entonces, hermanos, cuando la tradición está por encima, Dios lo que quiere es que yo le conozca de manera personal, de manera íntima. Y cuando la tradición está por encima, es muy difícil que usted conozca a Dios de esa forma. Muy difícil. When religious tradition is in the middle, you think you are close to God, but God is far, far away from you. Cuando la tradición religiosa está en la mitad, usted cree, usted cree que está cerquita de Dios. Resulta que Dios está lejísimos de usted. When religious tradition is in the middle, you have rights, laws to obey. Cuando hay tradición religiosa, hay ritos, hay que obedecer leyes, hay hábitos religiosos, and that is not to be a religious person, and that is to be a religious person, but not to have a relationship. Mire, esto es importante, hermanos. La gente cree que porque hay ritos, no, yo hago esto, hago lo otro, y cree que entonces está cerquita de Dios. Y yo tengo hábitos religiosos, yo me siento cerquita, y resulta que eso no es lo que quiere Dios.
Dios lo que quiere es una relación personal. Olvídese de los ritos, olvídese de los hábitos, costumbres religiosas, olvídese. Dios lo que quiere es una relación real, íntima, personal con Dios. Hermano, mire, yo voy a decir esto con mucho respeto. By the grace of God, I've been preaching since 2001. Yo he estado predicando desde el 2001. 14 years already. 14 años. And this is the very first time that I'm going to say this. Es la primera vez en 14 años que yo voy a decir esto y lo digo con mucho temor y con mucho respeto. Atención a esto. It is possible. Es posible. But it's very difficult. Pero es bien difícil for all my Catholic relatives and friends to have a real relationship with God. Es posible, pero es muy difícil que mis familiares y mis amigos tengan una relación íntima y personal con Dios. Y la razón es esta. Y con mucho respeto lo digo, la tradición hace parte de las creencias católicas. Por lo tanto, cuando la tradición está ahí en la mitad, no es imposible, pero es muy difícil tener una relación íntima con el Señor. Yo amo a mis amigos católicos. Amo a mis familiares católicos, pero desafortunadamente, y esto lo digo con mucho temor, ellos no son mis hermanos y hermanas en la fe. No lo son. Porque la tradición religiosa de la gran mayoría de ellos está por encima de su fe. It is a shame that the majority of Catholics are just religious people. Es una pena que mis familiares y amigos simplemente son personas religiosas, pero no tienen una relación personal con el Señor. No le conocen, no tienen la intimidad, no tienen esa intimidad. Mire lo que voy a leer aquí. Esto es tremendo lo que encontré. By definition, to be Catholic is to have religious traditions in the middle. Mire lo que encontré. Mire, dice así, ponga atención a esto. Y lo digo con mucho respeto. Con mucho respeto. Mire lo que dice. Voy a traducirlo aquí. Es un artículo de fe. It is an article of faith from a decree. Hay un decreto que dice que es un artículo de fe del Vaticano, del Concilio Vaticano, que la tradición es la fuente distintiva de las enseñanzas teológicas de la Escritura y que es infalible. It is therefore to be received, por lo tanto debe ser recibida con la misma aceptación como si fuera de la Escritura una palabra de Dios. Diccionario Católico, página 41 y 42. Dice también aquí algo que encontré. Dice, ¿cree usted en la tradición? Sí, porque es la palabra de Dios igual. It is the word of God and has equal authority. Y tiene la misma autoridad que la Biblia. Catecismo Católico para Adultos, página 11. Esto es claramente, hermanos, y con mucho respeto lo digo, y con temor, pero claramente va en contra de las enseñanzas de la Biblia. Yo amo a mis familiares que son católicos, amo a mis amigos, pero lo que yo quiero para ellos es una relación con Dios, íntima, personal, real. Pero mientras ellos sigan teniendo tradiciones y las
tengan al igual nivel que la autoridad de la Biblia, no va a funcionar. Yo tengo temor diciendo esto porque los amo y no quiero ser mal interpretado. Ahora, le tengo una mala noticia. No crea que porque usted es un cristiano evangélico, usted está exento, si esa palabra existe en español, ¿cómo se dice? ¿Exento se dice? De tener tradiciones también que están ahí escondidas. Es posible que usted aquí en esta iglesia y las iglesias cristianas del mundo, los miembros, también estén metidos en el hecho de que las tradiciones, porque lo hizo en tal año, lo hicieron y siguieron y siguieron y siguieron. Es un problema que no solamente es de los católicos, es un problema de cristianos evangélicos también, que creemos que hay que seguir la tradición. Hermanos, hay una ilustración muy sencilla de una señora que los waffles los hacían en una sartencito así pequeñito. Y entonces un día el niño le dijo, pero mami, ¿tú por qué haces los waffles en ese sartén tan pequeñito? Y me dice, no sé, pero es que mi mamá los hacía así. Ah, pues ahí está la abuela. Preguntémosle a la abuela. Abuela, ¿usted por qué era que siempre hacía los waffles ahí en ese sartencito chiquitito? No sé, era que mi mamá los hacía así. Ah, no, pues es que ahí está la bisabuela. ¡Bisabuela! ¿Usted por qué hacía los waffles tan pequeñitos en ese sartén así tan chiquitico y no hacía unos waffles bien grandototes así? Y finalmente la bisabuela dijo, era que ese era el sartén más grande que yo tenía. Y nadie se daba cuenta por qué, pero la tradición, nadie podía tener un waffle bien grande así el desayuno, sino con unos wafflecitos así chiquiticos. Empezamos a heredar una cantidad de cosas. Aún nosotros heredamos tradiciones religiosas que nos están complicando la vida y nos están complicando nuestra relación con el Señor. Miren, les voy a dar un ejemplo. Ya que decidí decir cosas y estoy grabando aquí, Dios mío. Miren, les voy a dar un ejemplo para que ustedes ahorita saquen los tomates y todo. A religious tradition on Southern Baptist churches, una tradición religiosa en las iglesias bautistas del sur, que es digamos la convención a la que pertenecemos, is to have a congregational government, es tener un gobierno congregacional. Los hermanos hispanos nosotros hemos heredado esa tradición de los hermanos americanos. Déjeme decir una cosa. Lo voy a leer aquí. This type of government is killing our churches. Este tipo de gobierno está matando nuestras iglesias. Trabaja para los hermanos americanos, para los caucásicos, por su forma de ser, pero está destruyendo las iglesias hispanas. Yo me fui a la convención en Dallas. Y le dije a un señor, yo sé que aquí hay una persona que es el estadístico. Me pareció un nombre raro. ¿Quién es el estadístico? No, fulano de tal. Yo quiero hablar con él. Me senté al frente de él. Y le dije, señor estadístico, usted es el encargado de las estadísticas. No es un estadista, porque ese es de Estado. No, este es de las estadísticas. Usted es el encargado. Dígame cuántas iglesias hay aquí en Texas. Hispanas nada más. Hispanas. Bautistas nada más. Ahí no estamos incluyendo nada más. Hispanas. Me dijo ese día 1111. 1111. Ok. Dígame cuántas de esas iglesias se están acabando. Y me decía, hay 5 pastores mensuales, 5 pastores renunciando mensuales. 5 renunciando por un tipo de gobierno que está acabando a las iglesias. Y yo le pregunté, ¿cuál es la solución? Y la solución me dijo, ve y habla con fulano de tal, que acaba de hacer un PhD, y en su tesis habló de cuál es lo mejor para los hispanos. Y el gobierno es gobierno de líderes maduros, que se encarguen
que sean accountable al pastor y que el pastor accountable a estos miembros. Hizo las estadísticas, pero no, la tradición nos impide entonces ver lo importante. Lo importante es llegar a la comunidad, lo importante es compartir, pero no, estamos en la tradición. Yo tuve el privilegio, hermanos, de entrevistarme con el jefe de la policía de aquí. Adivinen de dónde es el jefe de la policía de Crowley, Texas. Adivinen. Boricua, de Puerto Rico. Yo empecé a hablar en inglés con él cuando de pronto no, en español, wow, qué bueno. Yo estaba con el hermano Sam ahí y yo le decía, ¿de qué manera podemos llegar más a la comunidad, por favor? Y me dice, tengo una idea muy buena, voy a reunirme con los pastores, voy a reunirme para que entonces podamos trabajar juntos. Eso es lo que tenemos que, eso es lo importante. Lo importante es no mirar a ver la tradición que hemos heredado. Lo importante es cómo llegamos a más hispanos de manera más eficiente. Y eso es lo que estaba pasando aquí. When religious tradition is on top of your faith, it is very difficult to build a real relationship with God. Si no tenemos esa relación con Dios, no podemos ir allá a compartir. Lo mismo que el segundo. Estamos perdiéndonos de lo más importante, hermanos. Nos convertimos en jueces. Estamos condenando. Nos perdemos de lo importante. Y por eso estamos creando iglesias débiles, espiritualmente débiles, con miembros débiles, con relaciones con Dios débiles. We need better Hispanic churches. Necesitamos mejores iglesias hispanas con miembros que tengan una real relación con Dios y que estén haciendo un trabajo más efectivo, hermanos. Dejemos de tener la tradición a un lado. Olvídese, se está perdiendo de lo importante, se está convirtiendo usted en un juez. Está dejando de tener una relación personal con el Señor porque la tradición está matando iglesias hispanas. Y finalmente, hermanos, Dani, cuando la tradición religiosa está por encima de su fe, you cannot know what is God's, ahí ese God tiene que ser con mayúscula. You cannot know what God's plan is, what is God's plan for your life. Es muy difícil. Miren lo que pasa aquí en el versículo 7 y 8. Marcos 7, versículos 7 y 8. Miren lo que dice. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de ¿qué? De hombres. ¿Cómo va usted a conocer el plan de Dios en su vida? ¿Cómo lo va a conocer si lo que usted está es siguiendo mandamientos de hombres y no de Dios? Mira, aquí lo dice. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo va usted a conocer el plan de Dios en su vida? Ahí están las 4. Cuando la tradición religiosa está encima, primero, ¿qué pasa? Usted se convierte en un juez y esa no es su misión aquí en la iglesia, ni con sus vecinos, ni con sus amigos. Cuando la tradición está por encima, usted se está perdiendo de lo importante. Cuando la tradición está por encima, usted es difícil que tenga una relación real con Dios. Y cuando la tradición está por encima, es muy difícil que usted conozca el plan de Dios para su vida. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar.